En algunas entrevistas que hemos tenido, Gonzalo, yo he dicho que el Estado ecuatoriano, no sé si desde 2007 estamos en un estado de indefensión de todo el poder nacional, no solamente Fuerzas Armadas. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque destruyó los partidos políticos, nadie se opone. Destruyó la justicia, el que ya sabemos, ¿no? Mejor no lo nombro porque ya todo el mundo sabe cómo es, ¿cierto? Destruyó los gremios. Está hablando de Rafael Correa. Destruyó los gremios, todas las asociaciones, les quitó los bonos, les quitó las cesantías, es decir, dijo, el Estado soy yo y nadie me molesta. En un almuerzo que cuando yo estaba en servicio activo nos llevaron a la presidencia, estaba al frente el señor Alexis Mera, que no le había conocido ni le quiero conocer tampoco, y de pronto digo, ¿y por qué me pusieron a mí al frente? Le digo, disculpe, ¿y qué quiere hacer con Fuerzas Armadas? Dice, ¿antes o después? Le digo, ¿antes de qué y después de qué? Dice, ¿antes de Angostura o después de Angostura? Digo, antes tienen que reducirse porque es un gasto excesivo para el Estado, las Fuerzas Armadas ya no hay, y para qué si ya no hay guerra y no sé qué. Le digo, y después, bueno, ya nos dimos cuenta que sí realmente necesitamos tener un poder nacional militar. Le digo, tuvieron que tener un evento. Poder nacional militar. Claro, es que el poder nacional tiene 4 expresiones de lo que entendemos de seguridad nacional, Gonzalo, que es el poder político, el psicosocial, que también nos lavó el cerebro y nos ha destruido, que es el vandalismo de ahora, el poder económico que nos dejó hecho pedazo, lo dice el licenciado Vallejo, y el poder económico, si no estoy mal, a ver, militar, económico, psicosocial y el político. Y lo destruyó. Entonces, digo, esa es la idea. Muy bien. Fue a visitar a la Brigada de Fuerzas Especiales, una de las pocas veces que fue, porque la Brigada de Fuerzas Especiales, yo era su comandante, una de las unidades de élites de las Fuerzas Armadas, y mientras yo le explicaba el entrenamiento de los soldados, decía, oiga, general, pero si ya no va a haber guerra. Le digo, oiga, presidente, o sea, usted no entiende. Lo dijo el licenciado Vallejo, la máxima autoridad de Fuerzas Armadas, porque no es comandante en jefe, es máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. No puede entender que sus Fuerzas Armadas no son para hacer la guerra a nadie. Son para defenderle al Estado ecuatoriano de las amenazas internas y externas. Y eso lo dice la Constitución, y el presidente de la República lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución. Artículo 3, queremos vivir en un territorio de paz y con paz. Nuestra posición siempre ha sido pacífica, disuasiva. Hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de una Constitución de derechos. Y en la Constitución le ponen a las Fuerzas Armadas como garantes de los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. No del ordenamiento jurídico, que era antes del 2008. O sea, tenemos más funciones. Son 111 artículos de los 444 de la Constitución que hablan de derechos, garantías y libertades. Que tendrían que las Fuerzas Armadas estar ocupado en todo eso. Pero con una idea clara del socialismo siglo XXI, porque aquí me voy a meter a lo que decía el licenciado Vallejo, no me meto en la política, pero aquí hay una lucha política. Ingrese nomás a la política. De la izquierda y de la derecha, que viene de 40 años. Desde que Cuba, de la URSS y todo quiso hacer el comunismo en Latinoamérica, lo que ya conocemos de la guerrilla de los 70 a los 80, se calmaron, y después viene el Foro de Sao Paulo, que inicia con Lula en el Brasil, corruptos. Inicia en Venezuela, sigue con Venezuela, corruptos. Va a Bolivia, ahora va a un 4º periodo presidencial, supuestamente el señor que le está haciendo bien. Nicaragua, nos metemos el Ecuador. Entonces hay una lucha política en donde Correa, desde mi punto de vista, no quiere dejar el poder. Y nos quiere imponer. Entonces hagamos una consulta popular a ver si queremos ser socialistas o comunistas. Porque eso no dice la Constitución. Entonces, se comienza a desmantelar a Fuerzas Armadas. Se quita el servicio militar obligatorio, se hace una lucha de clases, no se le da recursos. Dijo horrendamente que... Perdona, lucha de clases entre los oficiales armadas y la tropa, yo con respeto de un señor general que me debe estar escuchando, su padre era un sargento y llegó a ser comandante general del ejército, y él entró hace 45 años a la institución militar. ¿Cómo es que un señor sargento pudo poner en la visión de su vida a que su hijo sea oficial? ¿De qué clasista nos está hablando? No es que nos viene a enseñar ahora que que somos clasistas los militares. Hace 40 años llegó a ser comandante del ejército, ya se retiró hace muchos años más. Entonces no nos puede venir a enseñar eso de que nosotros somos de un grupo y de otro. Pero hizo eso, ¿cierto? El servicio militar, ahora que es voluntario, 2 meses. Yo le dije en un almuerzo a ella y a María Fernández Pinoza que los soldados no se hacen en 2 meses. Son las reservas del Estado, ¿cierto? Que además de eso tiene otra función social, que es darle una especie de trabajo o de orientación para trabajo manual a las personas que sin trabajo posiblemente van a la vida militar. Se les quitó los recursos, dijo que ha dado en 10 años $1,800 para las Fuerzas Armadas, 180 por año.
Los recursos de las Fuerzas Armadas no son de los militares, es del Estado. Por eso yo repito que las Fuerzas Armadas son del Estado, no de un gobierno. Nos debemos a la nación. Pero ¿cómo mantiene un tanque de los que están en Riobamba con $15 al mes? Ni para el combustible, pues. Entonces, dicen, les dimos 820 vehículos, pero ahí está el problema de angostura de los radares, ahí está el problema de los aviones, ahí está de las pistas clandestinas. Entonces se fue desmantelando para dejarnos de indefensión, para que venga el narcotráfico, el lavado de dinero, la minería ilegal, y etcétera, etcétera, etcétera. Y también, yo creo que aquí lo denunciaste tú, Gonzalo, cuando estaban aquí en un parque entrenándose. Sí. Aquí se estaban entrenando y para mala suerte con 3 o 4 uniformados, que ahí viene lo que decía el licenciado Vallejo. Si hubiera el sistema de inteligencia hubiera estado a órdenes de las Fuerzas Armadas, no a órdenes, a órdenes del Estado, porque vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas están para el Estado, hubiéramos seguido la investigación a ver por qué estaban esos militares ahí, entrenando lo que hoy estamos viendo en las calles hace una semana. Y no se hizo nada. No pasó nada, claro, se lo tenía guardado, porque el sistema de inteligencia después de Angostura dijo, es para mí. Y le perseguía a Gonzalo Rosero, le perseguía a Andrés Vallejo, a María Belén, al general Bravo y a todo el mundo. Pero ya nos estaban espiando los venezolanos. Y con el sistema de inteligencia venezolano, cubano y todo eso. Sí. Con eso de la famosa ley de movilidad, no soy xenófobo. Pero tenemos que, yo no, a mi casa cuando hago una fiesta digo, por último, no, el exagero, me reservo el derecho de admisión, pues. Al Ecuador tenemos que reservarnos del derecho de admisión, que vengan los que vienen a ayudarnos, no los que nos vienen a saquear, como hoy está. Me dicen que de los 1000 y pico de detenidos hay bastantes extranjeros, que eso es lo que yo pude ver. Entonces, y después de eso, en el periodo del presidente Moreno, se cambia la CENAIN y se le hace el Centro de Inteligencia Estratégico. Pero zapatero a tus zapatos. Yo estuve el año pasado cuando estaba diciendo precisamente la ley, las reformas a la ley, de lo que nos pasó en San Lorenzo, Gonzalo, recordaremos. Y se quería hacer las reformas en esa comisión que hicieron de la frontera y todo eso. Y la discusión entre los asambleístas era de que quién va a ser el jefe de la CENAIN. No tiene que ser una persona civil, no tienen que ser los militares y los policías. Todavía con ese concepto de que las Fuerzas Armadas están en contra del gobierno. Yo debería tener unas 20 camisetas, porque tengo 60 años, 40 de servicio, debo haber tenido amarillas, socialcristianos, verdes, rojas, de todos los colores. Nosotros no estamos para el gobierno, estamos para la nación. Y hasta el día de hoy, le pusieron a mi coronel Costa, salió después de 6 meses, y va una persona que no conoce de qué se trata. La inteligencia que la destruyeron no es cuestión de que hoy día le contrato a María Belén, y ya es súper experta. Ella tiene que montar una red, tiene que infiltrar a la gente para conocer. Yo recuerdo el caso de un expresidente que en la Academia de Guerra, yo era alumno me reservo el año para no sé cuál es el presidente, se le puso los escenarios, María Belén. Estos son los escenarios, señor presidente. Yo era mayor, y el presidente escuchó. ¿Y para qué le hacemos los escenarios? Porque no estamos queriendo que él se quede ni que él se vaya, simplemente que gobierne bien para todos los ecuatorianos, y que tome las decisiones políticas con conocimiento de causa, ¿cierto? Entonces, para mala suerte no nos hizo caso, y a la semana salió. Pero si no tenemos de quién defendernos, el sistema operativo, las Fuerzas Armadas no hacen reacción, las Fuerzas Armadas hacen operaciones militares. Y eso nace con identificar las amenazas, los riesgos, las preocupaciones de seguridad, que lo dice la Conferencia de Seguridad del 2003 en México, en donde hablamos de la seguridad humana. Entonces veamos qué va a pasar, para que nos den los escenarios y montar los planes. Con esos planes uno puede saber, pero si las Fuerzas Armadas, en los 3 niveles que tú indicas, la inteligencia estratégica que la maneja, en este caso el Centro Estratégico de Inteligencia, la estrategia militar, la estrategia policial y otras estrategias que antes los teníamos. Antes, con el Sistema de Seguridad Nacional del COSENA, había las DIPLA-sede, Direcciones de Planificación de la Seguridad y el Desarrollo, en cada ministerio. Entonces, cada ministerio aportaba su visión de lo que estaba pasando en agricultura, en educación, para que el Estado como tal pueda tomar acciones e ir hacia adelante. Todo eso se destruyó. Entonces ahora, no nos ha pasado, porque el primer levantamiento indígena es en el 90, 29 años más tarde, nos coge de sorpresa. Bueno, el derecho a la resistencia es claro. Está bien, yo tengo que protestar. Ahora están protestando nuestros compañeros en la Embajada de México, pero no le están quemando a la embajada, no le están bajando las llantas. Acabo de venir en un taxi, le digo, ¿cuánto le costó? Dice, dejar de trabajar $250, pero gracias a Dios solo me rompieron 3 llantas. Le digo, ¿y qué le podía haber pasado? Me pudieron haber quemado y no sé qué más. Entonces,
Estos vándalos infiltrados, de aquellos que no quieren dejar en el poder, tienen ahora una guerrilla urbana, como decía María Belén, de 12 años de formación. Las famosas milicias de la defensa de la revolución de Maduro están ahora en el Ecuador, camuflados. Yo los he visto. El sábado, porque no estuve aquí en el país, me encerraron 14 horas que no me podía mover para ningún lado, porque por ninguna parte me dejaban pasar. Entonces me paré a ver, pasaron 35 vehículos de los indígenas de la Tacunga, y les abrían el paso. Era en el relevo desde mi punto de vista. Pero atrás de los indígenas venían 2 carros, 2 camionetas con papas, con todo. Y se paraban en los puntos de abastecimiento de la vía, les mandaban las llantas, la gasolina, el agua. ¿Y cómo es que se quedaban esos puntos sin abastecimiento? Había una camioneta que iba y bajaba de un lugar, ¿cierto? Mientras al lado había una cancha de fútbol que los ciudadanos ecuatorianos, que también son afectados por la gasolina, estaban jugando fútbol, y especialmente las mujeres. Ellos estaban en otra vida, se ha de solucionar el problema. Esa camioneta iba abasteciendo todos los puntos, dejando plata, dejando llantas, dejando combustible. Eso no es una organización del movimiento indígena, pues. Eso es una organización de los que están ahora escondidos ahí en la Embajada de México, con toda la plata de la corrupción que nos robaron. ¿Y por qué no quiere dejar el expresidente Correa el poder? ¿Sí? Entonces las Fuerzas Armadas, el país dental está en indefensión porque se destruyó todo el aparataje del poder militar. ¿Dónde estuvo la Asamblea, el Consejo de la Justicia? ¿Dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana en esta crisis? Antes lo primero que se hacía es reunirse el COSEPE, que tenía un edificio, que tenía 200 personas que lo trabajando, inteligencia, movilización, abastecimientos. ¿Por qué movilización? Para no dejarle desabastecida a la ciudad, para saber cuáles son los puntos estratégicos que tenemos que cuidar. Sí. Uno solo. Porque el artículo 57 de la Constitución, numeral 20, dice que las Fuerzas Armadas tendrán limitación de actividades militares en los territorios de los indígenas de acuerdo a la ley. O sea que ellos tienen, como bien lo dice María Belén, este es mi territorio y usted no entra. Ya tenemos la sentencia de Sarayaco, que no podemos entrar, sino hay que tener vigilantes y muchas cosas más. Entonces el Estado ha dejado de tener poder. Un Estado se compone por nación, la población, por sus leyes y por sus gobernantes. Si ya tienen el territorio, ya tienen la nación, solamente les falta, como dijo, que ya va a ser presidente y que él declara el estado de excepción en los territorios campesinos de los indígenas. O sea, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué Ecuador estamos hablando? Estamos hablando de un Ecuador fallido, de un Estado fallido, en donde la estructura del Estado, por eso vuelvo a repetir, las expresiones del poder nacional, en este caso la política, no tiene la capacidad de abarcar y administrar todo el Estado con su poder político. Tampoco tiene con su poder económico, porque estamos viendo lo que pasa en la línea de frontera. La gente se muere de hambre y por lo tanto a la parte ilegal, al tráfico de combustibles, a la minería, a la coca y todo eso. Y el problema que estamos naciendo, el otro día venía leyendo una revista de las nuevas generaciones, de los milenios, y ahora hablan de los centenios. Gente diferente que ha vivido otra cosa, y que el expresidente durante 10 años todos los sábados nos dijo pelucones, gorditas horrorosas, desde no sé qué nomás nos decía. Que fue minando en el niño que tenía 10 años, 15, 8 años, que hoy tiene 15, 25 y que son la mayoría de los que estuvieron en las calles. Porque les enseñamos a ser agresivo con el otro. Si la primera autoridad me está diciendo que le puede insultar, entonces yo también puedo. Y hoy ya tiene 20, 23 años. Y eso es lo que hemos visto. Aquí hay que ir a la pelea, a los trompones. Entonces le hemos destruido a ese poder psicosocial de los ecuatorianos. Estuvimos los excombatientes del CENEPA en agosto en un desfile en New Jersey. Y yo digo que es la parte del mundo en donde más visto más banderas ecuatorianas. Más que en Quito. Porque antes recordaremos que el 5 de diciembre, o el 6 de diciembre, perdón, embanderábamos Quito. La bandera de Quito, la bandera del Ecuador, 24 de mayo. Ahora ya nos hemos olvidado de eso, ya no damos cívica. O sea, hay un problema de que nos metimos a destruir toda la organización de esta nación que es Ecuador. Y vamos hacia un estado fallido en donde nada está funcionando, en donde los desadaptados, los violentos, son más. Muchos de los ciudadanos ecuatorianos estuvieron expectantes viendo cómo los desadaptados estaban destruyendo el país, destruyendo la ciudad. ¿Qué hicimos? Por eso yo sé decir que los únicos culpables somos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda hoy en que esta guerra híbrida, en donde estamos peleando sin una idea de con quién mismo? ¿Con quién mismo? Yo me subo al taxi o me subo a un restaurante y digo, ¿y este señor será de la izquierda, de la derecha, de los que lanzaban piedras, de los vándalos, de los ladrones? ¿De cuál es? Entonces hay una desconfianza.
Cosa que hay que preguntar, lo que decía María Belén. Debemos tener infiltrados en las Fuerzas Armadas. Porque dijo ahí el voto. Está bien, tenemos derecho al voto. Pero si hemos sido garantes de la democracia como hoy está, porque el presidente constitucional está en su puesto. Yo, mi criterio personal, yo no saco votando nada. Yo no me he parado en mi cuartel a decir, van a votar por el señor A, señor B o señor C. Porque eso nos comienza en una estructura jerárquica, disciplinada, organizada. Vamos por aquí, todos vamos a cuidar. Y no tengo que estar diciendo, capaz que puede ser así, a él no le dejo votar porque él es de la izquierda, a él no le doy permiso para ir a votar porque es de la derecha. Vean lo que nos hizo. Y todos fuimos impasibles, todos fuimos observantes. Yo recuerdo que a la señora María Fernández Pinoza algún rato le dije, oiga, ¿y por qué quieres reducir Fuerzas Armadas? ¿En base a qué? Es que tenemos que reestructurar las Fuerzas Armadas. Reestructurar no es reorganizar. Después del CENEPA y de La Paz, nosotros reorganizamos y desplegamos fuerzas hacia el norte, que es el problema con las FARC. Pero no los hemos reestructurado. Yo le decía, oiga señora, ¿qué está mal las Fuerzas Armadas? Es que ya han cambiado, es que ya tiene que ser. Claro, si su primer discurso fue apegarse al proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Y si nos hubiéramos pegado? ¿Y si nos hubiéramos pegado, tuviéramos 2.000 muertos? Hoy mucha gente le critica a las Fuerzas Armadas, al Ejército. ¿Y qué hubiera pasado si las Fuerzas Armadas disparaban. En estos días y había 1.000 muertos? Criminales, asesinos. Y por último, igual que algún presidente hace tiempo le habían dicho, usted es responsable de lesa humanidad. Y con eso evitar que el 30 de septiembre vaya el señor Correa, que hoy está ya en el juicio. Exministro Vallejo. ¿Cierto? Vaya preso. Entonces, yo creo que en este punto, para poder terminar esta parte, tenemos que hacer lo que hicieron otros países, un consenso. Pero no con los únicos que dicen que los indígenas que nos representan, pues, o sea, aquí hay fuerzas sociales, fuerzas políticas un poco dormidas, fuerzas militares, fuerzas de todo tipo, en donde deberíamos reunirnos, hagamos un consenso y vayamos. Pero que no pase lo que pasó el año pasado, Gonzalito, que después de San Lorenzo dijeron, hoy es el momento, y la ley duerme en la Asamblea. No le dan la potestad legal a las Fuerzas Armadas. Hay como 5 o 6 leyes. Hay la ley de muchas leyes que están, veremos. Entonces pongámonos de acuerdo, cedamos los espacios, porque si no vamos a desaparecer. Vamos en camino a un estado fallido, con todo lo que ese poder de lucha de poder que no quiere dejarlo el expresidente Correa nos está haciendo los ecuatorianos. Gravísimo. ¿Por qué el ataque a la Balbina? Porque alguien en estos troles y en estos hashtags y todo eso dijeron, el presidente está en la Balbina. Ah, vamos a la Balbina. ¿Cierto? Yo vivo frente a la ESPE, alguien pasó por ahí que la reunión indígenas y presidente iba a ser en la ESPE, vamos a la ESPE, ¿cierto? Entonces, nos manejaron, los infiltrados, muchos que conocían información, nos manejaron y la masa para mala suerte. Después de 12 días de que nos estaban diciendo que somos malos, que el Estado es malo, que el gobierno es malo, que las medidas nos van a matar y todo ese lavado de cerebro, estábamos en un punto de que si yo tengo armas, como tú lo decías hace un rato, le mato a otro. Para suerte no tuvieron, pero sí tienen esos tubos por ahí con mayor pólvora para causar daño. ¿Cómo es que de la provincia de Bolívar vienen escudos bien hechos? O sea, esto no es de la noche a la mañana. Ahí hay un error. Los indígenas dijeron en agosto, creo que es el 6 de agosto, vamos a hacer un movimiento. ¿Cierto? Ahí debía haber negociado el poder político, decir, oiga, no doy las medidas porque si los indígenas dicen que va a ser un movimiento, si las medidas económicas, si doy las medidas económicas va a ser un problema. El vicepresidente una semana antes da la orden preparatoria, que se dice en la vida militar. ¿Por qué? Vamos a tomar medidas económicas, así que disculparán. Si yo ya tenía un plan preconcebido, 10, 12 años, digo, esta es mi oportunidad. Como decimos en la vida militar, actualice planes que nos vamos al empleo. Con una muy buena inteligencia, sabiendo posiblemente de que se iban a tomar las medidas. Entonces aquí creamos el caos. Esto fue creciendo, porque ellos fueron viendo cómo iban las cosas. Pero fuera de todo esto, la pregunta principal es, ¿qué queremos los ecuatorianos con nuestra seguridad? ¿Que nos secuestren en la ciudad? ¿Que no nos podamos mover? Que gracias a Dios no nos envenenaron el agua, no nos quitaron la luz, no nos quitaron los teléfonos, porque imagínense. En Ambato, se metieron ¿Cómo es posible que se tomen las gobernaciones? Ayer no sé si vieron en la televisión que dice, la Guardia Indígena está dejando la gobernación, creo que era de Riobamba, la Guardia Indígena. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? El Ecuador está en un estado de ¿Qué tiempo requirieron para todos estos preparativos y estos diseños estratégicos? Más o menos usted que
cobró experiencia al frente del Ministerio de Gobierno. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Exactamente. Es una cosa preparada. Y usted lo dijo de comienzo. Es una cosa preparada desde hace ratos. Volvemos a lo de la inteligencia. ¿En manos de quién está la inteligencia este rato? Es una desarticulación total. La inteligencia ya no es una inteligencia militar. No sé si sigue habiendo una policía que tenía una inteligencia muy efectiva contra el narcotráfico, por ejemplo. No sé si la siga teniendo o no. A la inteligencia le convirtieron en un centro de espionaje de los adversarios políticos. Acuérdese usted que nadie podía ponerle un mensaje por WhatsApp porque le publicaba el gobierno al día siguiente. Entonces, eso no es labor de inteligencia, es labor de espionaje. Sí. Hay que tener un servicio de inteligencia independiente, imparcial, que sirva para los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Esto que yo digo que no es una cosa de la noche a la mañana, es la inteligencia la que debería decirlo, y no lo dijo. ¿Estuvo en peligro la vida del presidente Moreno? En un proceso de estos puede pasar lo que quiera. Lo que quiera. Fíjese usted la influencia de la violencia correísta. ¿Ustedes se fijaron en el lenguaje del dirigente Vargas? Cuando le dijo patojo de mierda al presidente. Al mismo tiempo que decía eso, se refirió en los términos más soeces a los dirigentes políticos con nombres y apellidos. Es decir, parecía Correa en las sabatinas.